¿Qué tal amigos? El día de hoy hablaremos sobre líneas de pesca, qué tipos existen, para qué sirve cada una. Vamos a hablar sobre algunas de sus características que pueden diferenciar entre cada una de estas, así como sus usos en cada situación, técnicas que se pueden usar cada una, para que ustedes puedan elegir la que más se adapta a sus necesidades y le puedan sacar el máximo provecho. Así que vamos a eso. Yo sé que a veces cuando la necesitamos, estar buscando ahí líneas de pesca en la tienda suele ser algo muy engorroso. Existen muchísimos tipos, muchas marcas, de muchos precios. Tan solo aquí tengo algunos ejemplos, son bastante líneas. Entonces por eso me quise tomar el tiempo de hacerles este video para facilitarles un poquito más el proceso y puedan como identificar cuál es la que más necesitan ustedes. Vamos a hablar primero del monofilamento. El monofilamento es la línea la más antigua de todas, de las primeras que se hicieron exclusivamente como para la pesca. Se llama monofilamento porque, como su nombre lo dice, mono, una sola línea, un solo filamento. Es de diferentes materiales, dependiendo mucho de su categoría, de su precio. Van a ser de diferentes compuestos, pero todas van a tener varias características en común. La mayoría son transparentes, hay de diferentes colores, amarillas, verdes, pero la mayoría van a ser transparentes para que se vea menos en el agua, ¿no? 2, van a ser una línea elástica, o sea, la podemos estirar un poco. Digo, es un poco porque tampoco es un resorte, ¿no? O sea, tiene como algo de juego. La tercera característica es que esta línea flota. Si la lanzamos con el señuelo, esta línea se va a quedar en la parte de arriba. Si es un señuelo de fondo, pues sí se va a hundir con él, pero primordialmente esta línea va a flotar. Y otra de sus características muy importantes, y yo diría que como la más representativa de todas, su precio. Es de las líneas más baratas. Un rollo para muchos carretes nos puede costar 5 o 6 dólares, que serán unos 100, 120 pesos mexicanos. Hay de otras categorías, hay más caras, más finas, pero principalmente es muy barata, es de las líneas más baratas que hay. ¿Para qué situaciones las vamos a utilizar? Pues es una línea transparente, la podemos usar en aguas muy cristalinas, principalmente para que los peces no vean la línea. La vamos a usar para señuelos de superficie, como dijimos que era una línea que flotaba, se quedaba en la superficie. Nos puede hacer trabajar mejor esos señuelos para que tengan una presentación un poco más natural, un poco más fácil, además de estarlos maniobrando. Y además para señuelos que tengan tercias, anzuelos triples, porque generalmente no se agarran, no atraviesan completamente la boca de las lobinas, son anzuelos más pequeños que unos únicos. Entonces este juego que hace, esta elasticidad, nos va a ayudar a que ceda un poco más en la pelea y no haya tanta tensión, no se le arranque tan fácil el señuelo. Nos va a ayudar a trabajarlas un poquito más a las lobinas. Siguiente, vamos a hablar del fluorocarbono. A simple vista se ve casi igual que el monofilamento, que el anterior. O sea, ambos son transparentes. Pero la característica del fluorocarbono es que, como su nombre lo dice, aquí ya se rompió, decía fluorocarbono, pero como su nombre lo dice, está hecho de fluorocarbono. Es un material que es un poco más invisible, a pesar de que a simple vista los dos se vean transparentes. Este material, cuando entra en contacto con el agua, va a absorber los rayos del sol, la luz la va a absorber y no la va a reflejar. O sea, es más invisible todavía que el monofilamento. El monofilamento en el agua va como que a brillar con el sol, entonces va a reflejar un poquito, va a ser tantito menos invisible. Este es muchísimo más invisible, otra vez diciendo. Es como lo principal. Además de que este es más rígido, no tiene tanta elasticidad como el anterior. Mira, vamos a estirarlo igual. Y este ya no tiene tanto juego, sigue siendo un poco elástico, pero menos elástico que el monofilamento. Otra de sus características, y también una de las más importantes, es que esta se va a hundir. O sea, al ser un material más denso, esta línea, al entrar en contacto con el agua, no se va a quedar arriba, se va a ir hundiendo lentamente. Esto nos va a facilitar mucho para señuelos principalmente de fondo, por ejemplo los jigs, un tejas. Esos que queremos estar trabajando hasta abajo, pues van a hacer que se hundan un poco más rápido, un poco más fácil. Por ejemplo, los paletones, los crankbaits que tienen pues la paleta de plástico, si se hunden con el monofilamento 8 pies, 10 pies, con este fluorocarbono, que es más fácil que se hunda, nos va a dar un poco más de profundidad, va a hacer que se hunda más rápido y un poco más profundo. Entonces, como les comentaba, si con el monofilamento nos daba el crankbait 8 o 10 pies, con este nos va a dar 12, 14 pies, un poquito más. Tampoco es así como que la gran diferencia, pero sí nos va a dar algo más. Luego sacaron algo llamado copolímero, que es un intermedio entre el monofilamento y el fluorocarbono. Tengo un ejemplo. Este copolímero se le llama así porque literalmente está hecho de las dos cosas. Tiene como que su esqueleto de monofilamento y está recubierto por fluorocarbono. Aquí no traigo ninguno abierto, no, traigo este cerrado solamente, está nuevo. Pero va a tener, digamos, las propiedades mixtas, las dos propiedades de los dos materiales que acabo de comentar anteriormente. No van a ser tan representativos, pero va a ser como un intermedio. ¿Sí? Digamos lo que
Si el monofilamento flotaba, el fluorocarbono se hundía. Este va a ser como un intermedio, no va a flotar mucho ni se va a hundir mucho, va a estar como en medio, ¿sí? Porque no es ni uno ni otro. La elasticidad va a ser una elasticidad intermedia, no se va a estirar tanto, tampoco va a ser tan rígido, va a ser literalmente es un intermedio de todas las características que tiene el otro. Además de su precio, comentábamos que el monofilamento, al ser de los más básicos, de los más producidos, es el más barato, 5 o 6 dólares. El fluorocarbono ya suele ser más caro, mínimo unos 12, 13 dólares, hasta más, así todo para arriba, hasta 20, 30 dólares cada rollo. Y el copolímero va a ser, otra vez, un intermedio de los dos. Este va a costar unos 8, 9 dólares. Entonces me hace una muy buena alternativa como para, si no estamos bien decididos si vamos a usar una técnica u otra, o queremos casi como una caña más multiusos, un copolímero nos puede servir bastante bien. Es muchísimo más versátil que el monofilamento o el fluorocarbono porque tienen propiedades de ambos. Y por último, la línea trenzada. Se llama trenzada porque son varias hebras, es más bien un material textil, ya no es tan plástico como las anteriores. Son varias hebras que están entretejidas literalmente haciendo una trenza. Este es un poco más visible. Generalmente tiene colores, no puede ser transparente porque al ser textil, pues no se puede. Tiene que estar pintada. Y la mayoría de las veces va a ser verde porque va a ser como el que más se va a camuflajear en el agua. Pueden ser también azules, amarillas, verdes, dependiendo de las situaciones y de las aplicaciones principalmente. Sus características, va a ser una línea rígida. Esta sí no se estira para nada, no la podemos estirar nada. Aquí la tengo a la misma distancia y trato de estirarla y no cede absolutamente nada. Pero su principal característica, lo más importante y por lo que siempre usamos la trenzada, es porque es una línea muchísimo más fuerte que las anteriores. Desgraciadamente pues esta va a ser una línea visible, los peces la van a ver más fácil, entonces bueno, eso nos limita un poco más su uso. ¡Fuera! ¡Fuera! No nos lo va como a contraindicar, pero nos lo va a limitar un poquito más. Su precio, esta va a ser la línea de las más caras. Más cara aún que el fluorocarbono. Si rankeamos todas las líneas que comentábamos, monofilamento, fluorocarbono, copolímero, trenzada, la trenzada va a ser la más cara de todas. Pero también va a ser la que más nos va a durar. Va a ser la que puede durar más tiempo en el carrete, que no pierde tanto su forma. Los anteriores a veces con el sol suelen hacerse opacos, un poco más rígidos, no tan flexibles, se van a volver más quebradizos con el paso del tiempo, y la línea trenzada va a conservar más sus propiedades, aunque la estemos utilizando muchas pescas, muchas jornadas de pesca. Pues solamente se va a ir despintando un poco, pero se va a poder seguir utilizando igual. Su característica principal por la que la utilizamos todos los pescadores es porque va a ser una línea muchísimo más fuerte, y con más fuerte me refiero a la relación entre su fuerza con su diámetro. La fuerza de la línea se va a medir en libras en la mayoría de las veces, o en kilos dependiendo de la nomenclatura. Incluso pues se pueden hasta extrapolar estas dos unidades: 6 libras, 10 libras, 20 libras, 30 libras, 40 libras. Vamos a poner un ejemplo. Con el monofilamento aguanta 20 libras de peso, 20 libras de fuerza, y tiene un diámetro de 0.40 milímetros. Es 0.40 milímetros de grosor. Sí, digamos que es una línea gruesa. Por el contrario, vamos con la trenzada. Una trenzada de las mismas libras. Esta es una línea de trenzada, esta es la cajita de esta. Línea de 20 libras y su diámetro es de 0.23 milímetros. Sí, o sea, es casi la mitad del diámetro de esta. A pesar de que las dos soportan el mismo peso, la trenzada va a ser muchísimo más delgada. Bueno, creo que aquí ni siquiera se va a alcanzar a apreciar, es más bien como con el tacto, pero la trenzada es mucho más fuerte, con menos diámetro. La trenzada la vamos a utilizar más para situaciones en las que necesitamos mucha fuerza, por ejemplo mucha cobertura, digamos hay muchos palos, muchas plantas en las que la lobina se pueda quedar atorada, entonces necesitamos sacarla rápidamente de ahí con mayor fuerza, no tanto porque sean peces más grandes, o sea también la podemos utilizar para peces más grandes, pero principalmente, al menos en la lobina, es para la cobertura, lugares con mucha cobertura. Digo principalmente porque tiene algunas otras aplicaciones. Por ejemplo, para superficie también se utiliza mucho. Al ser una línea rígida podemos controlar más el movimiento de los señuelos de superficie, aunque depende mucho del gusto de cada quien. Hay pescadores que prefieren más el monofilamento para la superficie. Por ejemplo, mi compa Coche, que lo han visto en videos anteriores, a él le gusta más pescar los señuelos con el monofilamento. A mí me gusta más con la trenzada. Siento como que lo tengo más, no sé, lo puedo controlar mejor. Eso ya es el gusto. Pero ambas se pueden utilizar bastante bien. Es cuestión de ver qué se nos acomoda más. Ojo, si están utilizando señuelos de superficie como ranas, buzzbaits, en lugares con muchas plantas, con mucha hidrila, con muchos lily pads, con muchos tules, hay que usar línea fuerte, línea trenzada para pelear bien ese animal. De lo contrario, sí pueden utilizar el monofilamento o una trenzada bajita para agua
abierta, no habría ningún problema. Sería como la única indicación absoluta para la trenzada en superficie. Otra aplicación que puede tener la línea trenzada es, por ejemplo, en presas en las que estamos pescando muy profundo, 20 pies, 30 pies, que tenemos mucho recorrido de línea, está muy profundo, entonces al dar el hookset para clavar el anzuelo, tenemos que recorrer mucha línea para tensarla. Entonces eso nos puede disminuir mucho la fuerza de nuestro hookset, o sea, disminuye la penetración del anzuelo. Si fuera con un monofilamento, por ejemplo, con el fluorocarbono, al ser más rígida, nuestro hookset va a ser más fuerte. La trenzada, al ser más rígida todavía, nuestro hookset va a ser todavía mucho más fuerte, va a generar más potencia y nos va ahora sí a atravesar completamente la lobina. Si es un cuerpo de agua en el que los peces son muy pequeños, pues realmente no hay mucha diferencia. O sea, los peces tienen su cartílago más delgado y con cualquier tensión podemos penetrarlos. Si son peces más grandes, necesitamos más fuerza aún, entonces una trenzada nos puede aumentar mucho esa potencia. Habíamos dicho que la trenzada es visible, si es un lago muy transparente, a lo mejor los peces podrán verla, pero un hack que podemos hacer es ponerle un líder, amarrarle un pedazo de fluorocarbono a la punta, digámoslo así, y así hacemos más invisible nuestra presentación. Le ponemos 1 metro, 1,5 metros de fluorocarbono y así los peces ya no van a ver nuestra línea. O sea, la parte que va pegada al señuelo va a estar invisible y va a ser más fácil que las lobinas caigan, o bueno, cualquier otro pez. Si quieren que les haga un tutorial sobre cómo hacer el nudo para unirlas, pónganmelo en los comentarios y con mucho gusto les hago el video. Un detalle me acabo de acordar de la línea trenzada es que como son varias hebras pequeñas, si la estamos trabajando en la cobertura, como les comentaba, en los palos, entre las piedras, al estarse raspando y raspando y raspando con esto, se va a ir como rompiendo cada hebrita y se nos va a ir haciendo más delgada, sobre todo en los primeros 10 centímetros que están pegados al señuelo. Entonces, bueno, aquí la única recomendación es estar checando la línea, está en buen estado, seguir lanzando, checarla otra vez, buen estado, seguir lanzando, y si de repente viéramos que ya se está como medio rompiendo, desgastando, pues nada más cortamos ese pedazo malo y volvemos a amarrar otra vez nuestro señuelo, ya con eso se arregla. Ahora un poquito más de cosas específicas, vamos a hablar de marcas de cada una. Del fluorocarbono a mí me gusta mucho la Sunline, incluso en la misma Sunline hay diferentes categorías. Por ejemplo, no se alcanza a ver porque ya le hice el hoyo aquí para cargar, pero este es, a pesar de que son la misma marca, este es una Sniper, FC Sniper, y este es el Super. Este es la más básica, la más natural, esta es la más carita. Las dos son muy buenas, la diferencia es que esta tiene la misma fuerza pero un poquito menos de diámetro, según tiene mejor calidad de materiales. Con las sencillas podemos hacerla bastante bien. Si ya tenemos un poquito más de dinero, podemos invertir en otra mejor y nos puede ayudar un poquitito más. Realmente no hay mucha diferencia, pero pues ya depende de la capacidad de cada quien. Realmente yo pesco muchísimo más con la básica. Otras marcas de fluorocarbono que mis compas he visto que usan mucho, les gusta mucho y les ha funcionado bastante bien, es la Seaward, sobre todo la Red Label, que es un poquito más carita, pero también la otra básica es bastante buena. Y básicamente son como las dos marcas en las que confiaríamos más. Del monofilamento, el barato, realmente pues cualquier marca es buena. Berkley Big Game es la clásica de toda la vida, es muy buena, pero ya pues depende también de la que encontremos. Realmente todas son muy buenas, aunque sean muy baratas. Digo, es la característica principal. Una que utilizaba mucho con mi compa es la Sufix Spargo. Era muy barata, costaba como 100 pesos el carrete, con eso nos ajustaba bastante bien, casi que con esa nos enseñamos a pescar con esa línea. Ya no la he visto últimamente, como que es un poquito más difícil de encontrar, pero era muy buena. De copolímero, mi preferida sí es la P-Line Fluor Clear, es el copolímero, muy buen precio, está muy buena sensibilidad, buena duración, se me hace una muy buena línea, muy buen precio. Tengo de hecho muchos rollos de este, compro, los utilizo y realmente no es muy cara, les comentaba como entre 8 o 9 dólares el carrete de 600 yardas, como para rellenar 6 carretes más o menos. Para la trenzada esta Power Pro es la que más me gusta, les digo, la más cara de todas las líneas que hay, de todos los tipos. Pero esta marca a mí se me ha hecho muy buena, les digo, dura bastante la verdad. Otra marca de trenzada que he visto que jala bastante bien es la Sufix 832. Tengo una, pero bueno, la dejé adentro de la casa. Les voy a dejar una imagen aquí. Tengo muy buenas referencias de varias personas que la han utilizado, muchos compas. Saludos al Basna. Mágico, fenomenal y espléndido. Es muy buena esa, la 832, no es tan cara y tiene muy buena calidad. Se preguntarán, ¿cómo es que vamos a elegir
la fuerza de nuestra línea, 12 libras, 15 libras, 20 libras, 80 libras, ¿cuál es la que vamos a utilizar? Bueno, yo creo que la primera recomendación, bueno, vamos a hablar primero. El calibre de línea que se me haría como más universal, que podemos utilizar para la mayoría de las técnicas, que podemos utilizar para casi todas las situaciones, tanto novatos, principiantes como profesionales, sería 15 libras. 15. Nos aguanta que serían más o menos como unos 6 kilos de peso. Realmente con eso podemos hacer, como les comentaba, casi todas las aplicaciones, casi todas las técnicas, tanto con un poco de cobertura, algo de piedras, algo de palos, algo de plantas, no mucho porque si no ya se nos va a romper, pero podríamos estar utilizando con algo o nada, tanto superficie, señuelos de profundidad, señuelos de movimiento como paletones, tejas, jig, spinnerbaits, cucharas, casi de todo. Se me hace una línea como intermedia, ni tan fuerte ni tan delgada. Incluso yo les diría, siempre traten en cualquier técnica de usar la línea más delgada posible. Obviamente hay algunas limitaciones que nos van a hacer necesitar una más fuerte, pero entre más delgada el señuelo va a trabajar mejor. Entonces, bueno, como les comentaba, para un señuelo finés, cucharitas, una lombriz pequeña, un drop shot, un wacky, una línea de 8, 10 libras se me hace muy buena. Muy delgada, fuerte, hay que pelear un poco más el pescado, no hay que presionarlo tanto porque nos podría romper la línea, pero estarlo trabajando bien no habría ningún problema. Yo he sacado lobinas hasta de 2-3 kilos con línea de 10 libras, no ha habido problema. Seguimos ya con algo un poquito más grande, por ejemplo para los paletones, para los crankbaits, dependiendo la cobertura. Si hay cobertura, digamos mucha hidrila, muchas plantas, si estamos metiendo el señuelo así entre todo eso, correría riesgo de que se nos rompa. A mí me gusta 16 libras meterle la línea, el fluorocarbono. Si no habría nada, son puras piedras, estamos nada más rozando el crankbait ahí, o en media agua, como un jerkbait, como un lipless. Si no hay mucha cobertura, 12 libras, 14 libras. A más cobertura le aumentamos un poco más la capacidad, la fuerza de la línea. Señuelos de fondo, como los tejas, jigs, yo uso 16 libras, que así ya no le tengo que cambiar mucho. Si hay poquita cobertura, si no hay cobertura, 16 libras se me hace adecuado. Incluso me podría bajar un poco más, pero ya se involucraría comprar otra línea. Entonces ya con 16 libras estoy casado y con eso uso casi todo, que es como el que les enseñé aquí, 16, es casi el que utilizo. Está grande este carrete. Para los señuelos de fondo, les comentaba, necesitamos la trenzada. Si está muy profundo y lobinas muy grandes, a mí me gusta usar línea de 30 libras, 40 libras de trenzada con un líder 20 fluorocarbono, se me hace apropiado. En un lugar que tenemos mucha cobertura, muchas plantas, lobinas muy grandes, ya sería meterle algo de 50 libras de trenzada, 65, 80. 65 se me hace un estándar bastante adecuado. Y como ahí realmente está todas las plantas, no necesitamos que sea invisible la línea, se va a camuflajear muy bien, es verde, las plantas son verdes, entonces no habrá ningún problema, lo podemos meter directo, no necesitamos el líder. Y bueno, estos fueron como los tips principales, generales, así de las líneas. Si quieren algo más específico, alguna pregunta, pónganmelo ahí en los comentarios, algún tip de que, oye, tengo tal caña, tal carrete, quiero usar tales señuelos, ¿qué me recomiendas? Ahí pónganme la pregunta en los comentarios y con mucho gusto se los respondo. Si no, mándenme mensaje a Instagram, de ahí también siempre les contesto a todos ustedes. No se olviden de darle like al video y suscríbanse para más consejos como este.